ayuda a cantar una canción más? En realidad vamos a cantar 2 estrofas de un himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. El título de este himno se llama En el Monte Calvario. ¿Conocen la historia del himno? Quizás no la conozcan, pero yo les ayudo. Está escrito por Roch Bernard. En el año 1913 lo escribió. Este hombre vivió entre el 1873 y 1958. Quizás algunos de ustedes todavía, mientras que él vivía, ya estaban cantando, quizás muy pequeñitos, y lo habrán escuchado alguna vez a este himno cantar. Todavía vivía el autor. En el mismo año escribió la música de este himno. Es más, escribió primero la música y después la letra. La versión en español fue traducida por Speros Atans. Y el texto bíblico que él utilizó de base se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 14, que dice así: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bernard nació en Ohio, pero su familia se mudó con él a Iowa, en los Estados Unidos. Y en esta nueva residencia, George aceptó a Cristo. Poco antes de cumplir 16 años, luego de la muerte de su padre, muy jovencito también había fallecido su padre, y en ese tiempo se unió él al ejército de salvación, donde conoció a quien después sería su esposa. Fue ordenado ministro de la Iglesia Episcopal Metodista, dirigió múltiples servicios de reavivamiento en distintas ciudades. Durante un periodo de dificultad se vio atraído al tema de la cruz. Y cuenta en una ocasión, lo que más le impactó a él, dice, leyendo aún la Biblia, dice: vi al Cristo de la cruz como si estuviera viendo Juan 3:16. Salir de la página impresa y tomar forma para realizar el acto de redención.
fue como una visión que él tuvo de este amor tan grande de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobre el momento en que escribió este himno, Bernard dijo, la inspiración me vino un día en 1913, mientras estaba en Albion, Michigan. Allí le vino esta inspiración. Dice, empecé a escribir en el Monte Calvario. Primero compuse la melodía y después las palabras. Primero la escribí de manera imperfecta, después la fue mejorando. Y las palabras del himno terminado fueron puestas en mi corazón como respuestas a mi propia necesidad. Entonces vemos que un himno que ha nacido en el corazón de Dios, respondiendo y dando testimonio de lo que Dios había hecho en una vida también. Y ahí nos damos cuenta cómo hay canciones que nacen en el corazón de Dios y pueden perdurar a lo largo del tiempo y de la historia. La primera vez que la presentó en una reunión fue en Michigan el 7 de junio de 1913, que después se expandió a lo largo de toda la nación y las naciones. Fue traducida por el turco Speros Atans y de ahí, en esa traducción al español, es que nosotros los tenemos en el Monte Calvario. Pero me llamó mucho la atención la traducción directa del inglés al español y se las voy a leer. Dice así, en una colina muy lejana se levantaba una vieja y áspera cruz, el emblema del sufrimiento y del dolor. Y yo amo esa cruz donde el más amado y el mejor por un mundo de pecadores perdidos fue inmolado. Así que querré esa vieja y áspera cruz hasta que finalmente deponga mis trofeos. Me aferraré a la vieja y áspera cruz y un día la cambiaré por una corona. Oh, esa vieja y áspera cruz tan despreciada por el mundo para mí tiene una maravillosa atracción. Pues el amado Cordero de Dios dejó su gloria en lo alto para llevarla hasta el oscuro Calvario. En esa vieja y áspera cruz manchada con tan divina sangre, contemplo una maravillosa hermosura, pues fue en esa cruz que Jesús murió y sufrió para perdonar y santificarme. A esa vieja cruz siempre seré fiel, su pena y su oprobio con gusto llevaré. Y luego Él me llamará un día a mi lugar lejano, donde por siempre compartiré sus glorias. Mire qué pintoresco que es también el original en inglés, ¿no? Pero nosotros lo conocemos. Oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significado tiene para nosotros? Siempre hablamos de ella. Si bien una cruz puede representar para algunos tan solamente un pedazo de madera con un palo vertical y un palo horizontal, pero en esa época era un símbolo de maldición cuando Jesús estuvo en la tierra. También es un símbolo o el mayor símbolo de amor. La salvación para la humanidad. Es un punto en la historia, en un lugar geográfico, que no necesitamos acceder a él para ser salvos. No necesitamos ir hasta ese lugar donde estuvo esa cruz para ser salvos, sino que es el lugar que somos salvos por fe, por creer en Jesús, aquel que estuvo colgado en esa cruz, que murió y que resucitó. La cruz es el lugar donde el cielo se unió con la tierra, el lugar donde vimos la mayor victoria sobre la muerte. Es allí, en esa cruz, en ese momento, en ese punto de la historia, es el cual vamos. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Era necesario que Jesús participara de aquello que nosotros también hubiésemos estado en esa carne y en esa sangre. Él lo estuvo. Él vivió como nosotros, Él sabe, pero Él fue santo, Él fue sin pecado. Y Él estuvo allí para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se presentó en el mismo campo de batalla, se presentó y con lo que tenía que vencer, lo venció, que fue con la muerte. Fue allí donde venció. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque esto es lo que hace el pecado. El pecado nos sujeta, nos condena y nos da muerte. Y muerte es lo que hay en nosotros cuando abrazamos el pecado y somos esclavos de él. La cruz es un emblema, un símbolo de afrenta, de sufrimiento y dolor. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo no tenía pecado. ¿Y por qué tenía que Él morir en una cruz? ¿Por qué tenía que ir a una cruz si Él no hizo nada? No fue el culpable de la cruz. Él no se lo merecía. No merecía ser maldito. Pero Él tomó mi lugar. Él no necesitaba ni siquiera ser salvo. Él era santo. Él era Dios. Pero nosotros sí. Nosotros sí necesitábamos que alguien tomase nuestro lugar. Nosotros sí necesitábamos que alguien se ponga enfrente nuestro y diga, yo lo voy a salvar. Porque no había nada que nosotros podamos hacer. Porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tú tienes pecado, la consecuencia, la paga, el premio es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo. Si usted hubiera trabajado para ganar el regalo, no sería un regalo. Pero de la misma manera, usted no puede merecer o ganar el sacrificio de Cristo. Tú no lo puedes ganar, no hay forma que lo puedas ganar. Simplemente Él le da a usted como un regalo, si tú lo quieres aceptar. Era Cristo el único que podía formar un puente. Era Cristo el único que podía formar esa unión entre Dios y el hombre, la cual el pecado había hecho una separación. No lo podía hacer la ley, no lo podían hacer las obras, sino solo el creer en Jesucristo nos puede salvar. La cruz nos muestra el camino al Padre. La cruz nos muestra el camino de amor al prójimo. Solo el amor de Dios, solo su misericordia, solo su gracia nos pueden acercar a ella. No son las obras, no es lo que tú haces, no es que tú eres bueno, no es porque tú te lo mereces, no te lo mereces. No por todo lo que yo pueda hacer, yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo debo solamente creer y obedecer, y de allí vienen las obras. Es la fe, es creer en Jesucristo, quien tomó mi lugar. Yo al creer en Jesucristo, quien tomó mi lugar allí en la cruz, quien llevó mis pecados, quien fue cargando la condenación que era para mí, porque era suya la condenación, y es de aquel que no quiere recibir a Cristo. Ya es condenado, dice en San Juan 3:17. El que no cree ya es condenado, pero el que cree recibe vida eterna.
A veces escuchamos hablar el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de la cruz es un mensaje de fe. Es un mensaje de amor. Allí hay victoria. Allí hay consuelo. Allí hay amistad. Allí hay perdón. Y como premio, vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es lo que nosotros debemos hacer, es arrepentirnos, acercarnos a Él, volvernos a Él, buscarle cada día. Volver a la cruz es volver a donde todo empezó. ¿Por qué es allí sin esa cruz? ¿Y por qué tuviste que morir allí, Jesús? Si Él no lo hacía, nadie lo podría haber hecho. Nosotros no lo podríamos haber hecho. Y es por eso que le debemos la vida a Él. Donde sin merecerlo dio su amor. Allí expresó su amor. Allí me perdonó. Allí me salvó. Allí es donde comenzó mi vida espiritual. Allí es donde empezó mi relación con Dios. Allí es donde nazco de nuevo. Y allí es donde me hace una nueva criatura. Pero ¿cómo puedo volver yo 2000 años atrás y empezar de nuevo? Arrepintiéndome, volviéndome a Él, creyendo en Él, buscando su perdón, buscando de su amor, de su abrazo, de su gracia, de su misericordia. La cruz es el único camino al Padre, porque hay un solo camino hacia Dios, y este es solo a través de Jesús. Muchos dicen, no, todas las religiones conducen a Dios. No, Señor. El evangelista conduce a Dios. No, Señor. El bautista conduce a Dios. No, Señor. Católico, no. Y cualquier otro nombre de religión que usted le quiera poner, no conducen a Dios. Una religión no te lleva a Dios. Hay un solo camino hacia Dios y es a través de Jesús. Solo a través de Jesús. No por estar en una iglesia eres cristiano. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando tú vives según un cristiano, allí eres cristiano. Amén. Una cruz es el camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es a través de esa cruz. Nadie viene al Padre si no es a través de arrepentimiento. Nadie viene al Padre si no es a través de buscarle a Él, de seguirle, de obedecerle. Pero la cruz es un lugar que siempre debemos volver, porque yo también debo morir. Lo dice en Filipenses 3, 18 y 19. Y allí habla de aquellos que son enemigos de esta cruz. Aquellos que no la quieren a la cruz, que no quieren el sacrificio, que no quieren, quieren las bendiciones, pero no quieren buscarle, no quieren morir. Escucha, mira este texto, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Tú no quieres a Cristo, tú no quieres la cruz, tú no quieres arrepentimiento, tú no quieres la cruz, tu fin es perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando solo buscamos satisfacer todo lo que nosotros somos, aún satisfacer nuestras emociones, satisfacer nuestro vientre, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros queremos, nuestro gusto, todo lo que vemos. Es allí cuando nosotros nos estamos alejando cada vez más de la cruz. Es allí donde nosotros somos enemigos de la cruz, porque la cruz nos lleva a arrepentimiento, la cruz nos lleva a sacrificio, a sacrificar a la carne, al morir al yo, a morir a todo lo que el mundo me da y vivir para Él. Si no estoy dispuesto a morir a mí mismo,
soy contado como un enemigo de la cruz. Claro que es. Si yo no estoy dispuesto a morir a lo que yo soy, a mi egoísmo, a mi arrogancia, a mis creencias, a lo que yo pienso, me constituyo enemigo de la cruz. La cruz es el lugar donde debo llevar mi vida, crucificar mis deseos, mis pasiones, crucificar mi carne. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz es el lugar que por fe Cristo vive en mí. Y yo tengo juntamente con Él la victoria. Si no hay cruz, no hay vida eterna. Con Cristo, dice Gálatas 2:20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dígame si alguien ha hecho una obra de amor tan grande por su vida. Dígame si alguien ha dicho, aún, deja, yo voy a trabajar 2 horas por vos. Ni siquiera eso. Seguro has tenido que pagar para que alguien trabaje 2 horas por vos, o un día, cuando necesitabas, o te descontaron. Pero Cristo tomó el lugar de muerte tuya. Tomó el lugar de tu condenación. Porque tú no lo merecías y tú no tenías forma de pagar. Jesús decía en San Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algo debemos tener en cuenta, que Jesús hasta este momento no había muerto en la cruz. Que Jesús hasta este momento no había dicho, yo voy a morir allí en una cruz. Sino que Él dijo, si alguno quiere venir a mí, tome su cruz cada día. Aquel que era condenado a muerte, a morir en una cruz, debía tomar su cruz y caminar hacia el lugar de muerte, hacia el lugar donde iba a ser puesta la cruz, atravesando quizás toda la ciudad o caminando, llevando esa vergüenza, llevando ese oprobio de cargar una cruz que significaba maldición. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Esa cruz, ese oprobio, todo eso que cargas y que te aleja de mí, y ven a mí. Porque soy yo el que te puede dar vida. Porque es Él el único que podía darte vida. Si bien Él después tomó también ese lugar de la cruz, murió, resucitó. Sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay victoria sobre la carne. No podemos vivir de palabras, no podemos vivir tan solamente de emociones, de sentimientos. No podemos. Debemos vivir por la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, hablamos de Jesús. Quizás vamos a pensar, hoy si yo llevo una medallita acá que tenga una cruz, o si me hago un tatuaje de una cruz, o si, no sé, en la iglesia pongo una cruz. No es eso. Eso es tan solamente un símbolo, pero es una vida entregada a Jesús. Y esa vida entregada a Jesús lleva el camino a veces de lágrimas, de sufrimiento, de arrepentimiento, pero por sobre todas las cosas es una vida de amor, una vida de entrega, es una vida de pasión hacia Dios, es una vida eterna la que hemos comenzado a vivir. Amén. Decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 31, os aseguro, hermano, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Y nosotros reclamamos a Dios, cada día dame más.
¿O no? Dame, 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 dame. Dame trabajo, dame salud, dame victoria, dame prosperidad, dame un auto nuevo, dame una casa nueva, dame, dame, dame. Aún le pedimos que nos dé emociones, que dé sentimientos que nosotros podamos sentir, que podamos, nuestro cuerpo pueda sentir como esa electricidad. Se lo pedimos. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Y seguía caminando, sirviendo y amando a ese Dios de amor. ¿Y cómo es que vamos a la cruz? Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que nos acerca cuando nosotros buscamos las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nuestros ojos están puestos en los cielos, es allí donde nosotros estamos prendidos a esa cruz. Cuando nuestros ojos están puestos en las cosas de la tierra, es allí donde nosotros cada día nos alejamos más y no permitimos que ese hombre viejo muera. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué nos llaman cristianos o nos llamamos cristianos? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, cuando alguien nos ve a nosotros, ¿qué ve? A Cristo. ¿Siempre lo reflejamos? Cuando no reflejamos a Cristo, ¿qué reflejamos? Mi yo. Está bien vivo todavía. Mi yo. Lo que yo soy, mi orgullo, mi vanidad, mi pecado, mi mentira, mi vanagloria, mis deseos, mis pasiones. Y no es Cristo quien vive. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuántas veces pensamos que somos merecedores de todas las bendiciones de Dios? Pensamos que somos buenos. ¿Se le ha cruzado por la cabeza eso? Qué bueno que soy yo, ¿no? Yo me lo merezco. ¿Y por qué me lo hacen a mí si yo soy re bueno? ¿Sabes? Pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que ya no necesitamos estar en comunión con Dios. No, sí, yo te acepté. ¿Te acordás, Dios, que yo te acepté en el año 1830 y desde allí soy cristiano y yo fui a la iglesia antes, cuando era chiquito? ¿Qué no se acuerdan? Y desde ahí sí. Las veces que se me acercan personas me dicen, oh, yo cuando era chiquito iba a la iglesia. Y cuando eras chiquito, si no vas ahora, estás muerto. En tus delitos, tus pecados, en tu vida, en tus pasiones. Estás lejos de Dios. Vuelve, arrepiéntete. Pensamos que los años nos hacen librarnos de las pasiones de este mundo y de este cuerpo y de esta vida. No, nuestro cuerpo no muere hasta que no dejamos de respirar. Hasta ese momento no somos libres de pecado. O sea, no somos libres de pecar. No somos libres de tentaciones. No somos libres. Debemos volver y estar aferrados a esa cruz, aferrados a Cristo, obedeciendo sus mandamientos hasta nuestro último suspiro. Mire, el apóstol Pablo decía a los Gálatas en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí en gloriarme. Era el que más cartas había escrito a la iglesia. Servía a Dios con toda pasión, servía a Dios en cárceles, en azotes. Había dado toda su vida, conocía a Cristo como ningún otro. Dios se había revelado a él, Jesucristo se había revelado y decía, pero lejos esté de mí el gloriarme. Hoy en día nos sale bien una canción en la iglesia y nos gloriamos, queremos aplausos.
Queremos honra, queremos gloria, queremos fotos, queremos todo. Lejos esté de mí el gloriarme, decía el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él nos amó y me es crucificado, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una separación que tiene que haber en el cristiano con el mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Debemos ser luz en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que pensar como el mundo, no tenemos que actuar como el mundo. El mundo tiene que salir de nosotros. Necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, sufrimos hambre, sufrimos calor, y eso es normal. Pero el mundo no nos tiene que atraer. Amén. ¿Se entiende, verdad? Escucha, Charles Spurgeon decía, le llaman el príncipe de los predicadores, y hay una frase que me gustó, dice: ustedes pueden quedaros con sus visiones, sus éxtasis, sus raptos y bailes. Quédate con todo eso si quieres. El único sentimiento que yo deseo, decía él, un profundo arrepentimiento y una fe humilde. Profundo arrepentimiento y una fe humilde. Y si tú tienes eso, pobre pecador, eres salvo. ¿Cuán fácil se resume? Pensamos que la vida cristiana es difícil. Pensamos, ay, no, es tan difícil alcanzar, es tan difícil ser cristiano. Sí, cuando queremos pelear con Dios, se nos hace más difícil. Pero cuando nos humillamos a Él y ponemos nuestra vida en Él, buscamos esa cruz, nos arrepentimos, allí es fácil. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó. No podemos olvidarnos quiénes éramos antes de venir a Él. Dice en Efesios 2:1, y Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Muchas veces pensamos que hay que vivir la vida y pensamos que estamos viviendo la vida, pero lejos de Él, mira cómo estás, muertos en vuestros delitos y pecados. Lejos de Él estamos así. Hay vida solamente en Jesús. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No por lo que tú hayas hecho, no pudiste hacer nada para merecerlo. Solamente arrepentirte, creer en Él. Y es por eso que le alabamos, es por eso que le servimos, es por eso que le buscamos, es por eso que nos humillamos. Amén. ¿Cuán lejos nuestros pensamientos están de Dios? ¿Cuán lejos muchas veces nuestra vida está de Dios? Pensamos que Él tiene toda la obligación de que nosotros estemos bien, y así lo vemos. Lo vemos tan solamente como un Dios de regalos, un Dios de milagros, como un Dios que Él puede hacer todo. Y sí es verdad, Él puede hacer todo, pero Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Él quiere una entrega total. Él quiere que te arrepientas. Él quiere regalarte la vida eterna, que es lo mejor. Porque ¿de qué sirve gozar esta vida en cierta manera, 30, 40 años? Porque aquellos que quieren gozar de la vida en los deleites de este mundo no viven casi nada, o vivir una vida eterna con Él. Amén. Señor Jesús, nuestros corazones arrogantes, nuestra falta de fe, nuestros sentimientos, Señor, de buscar
éxtasis, buscar sentir cosas, buscar que nuestros cuerpos se estremezcan. Perdónanos, Señor Jesús. Señor, que podamos volver a los pies de esa cruz. Allí donde empezó todo, allí donde empezó nuestra amistad, allí donde empezó mi vida eterna. Allí, Señor Jesús, quiero volver cada día y darte gracias y alabarte y exaltarte. Es allí donde puedo morir a mí mismo, a mis orgullos, a mis pasiones, a mis vanidades. Señor, a mi altivez. Señor, permíteme acercarme hoy también a ti. Señor, y si hay algo que en mi corazón no está de acuerdo con lo tuyo, quítalo. Perdona hoy mis pecados también. Lávame con esa sangre preciosa que fue vertida allí en la cruz. Señor, hállame como un verdadero hijo tuyo. Hállame como un verdadero cristiano vestido con ropas blancas. Señor Jesús, yo te necesito hoy. Ayer te fallé, hoy quizás también, pero te pido perdón. Te pido perdón porque me alejo. Te pido perdón porque ya pensé que ya no te necesitaba más y que ya estaba todo hecho. Señor, pero volver cada día a encontrarme contigo es hermoso. Volver cada día a esa cruz, a ese lugar del mayor amor. ¿Qué otra cosa puede pretender un cristiano, Señor, sino vivir para ti? Y por qué no morir para ti también. Señor, transforma nuestras vidas. Tu Espíritu Santo revele cada día en lo que hemos de cambiar. Que nazca una oración profunda en nuestro ser de arrepentimiento y de búsqueda hacia ti. Señor, encuéntranos prestos para servirte. Encuéntranos prestos para buscar tu nombre, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte y aún para llevar tu gloria a las naciones. Para llevar un mensaje de salvación, un testimonio a otros. Señor Jesús, hállame listo. Señor Jesús, que yo sea una herramienta en tus manos. Señor, te necesito cada día y te necesito hoy. No me pases, no me pases, no me pases, no me dejes. Te busco a ti. Yo te necesito, yo te necesito. Quizás eleva tu oración a Él, órale a Él y pídele que Él entre en tu corazón. Pídele que Él sea el que cambie tu vida. Pídele que Él renueve tus fuerzas. Pídele que quieres morir una vez más. Oh, sí, Señor Jesús, escucha nuestras oraciones. Escucha nuestro clamor, te necesitamos a ti.